Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia, al Seminario de Investigación Poéticas del Inquietante. Estamos muy agradecidos con Liliana Colanzi que haya aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias, Liliana. Bienvenida. Y bueno, para dar inicio a esta charla, voy a hacer la lectura de la ficha de presentación de Liliana Colanzi. Ella nació en Santa Cruz, Bolivia, en 1981. Publicó los libros de cuentos, Vacaciones Permanentes en el 2010 y Nuestro Mundo Muerto 2016. Editó también La Desobediencia, antología de ensayo feminista en 2019. Ganó el Premio de Literatura Aura Estrada, México 2015. Fue seleccionada entre los 39 mejores escritores latinoamericanos menores de 40 años por el High Festival Bogotá 39 2017. Es la editora de Dum Dum Editora. Actualmente vive en Ithaca, Nueva York, y enseña literatura latinoamericana en la Universidad de Cornell. Ella nos acompaña hoy con una conferencia titulada Despertar Muerto, el Oxiso, de María Virginia Estensoro. Y bueno, Liliana, te agradezco muchísimo nuevamente que hayas aceptado nuestra invitación. Bienvenida y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Claudia, y muchas gracias también a todos los que forman parte del Seminario de Investigación Poéticas de lo Inquietante. Es un gusto enorme estar aquí con ustedes hoy para hablar de un libro que me fascina y me intriga mucho, como El Oxiso, de María Virginia Estensoro. Y nada, tengo un texto que voy a leer. También voy a hablar un poco de mi propia relación con este libro, que fue publicado originalmente en los años 30 y que tomó mucho tiempo en reeditarse, y de hecho tuve la fortuna de reeditar este libro en 2019. También quisiera proyectar algunas imágenes mientras hablo, así que no sé, Claudia, si me pueden convertir en coanfitriona para tener la posibilidad de hacer eso, y bueno, y después podemos conversar entre todas y todes. Así que gracias a todos los que están aquí, y estoy muy contenta por esta invitación. Ok, entonces voy a compartir aquí la pantalla, un segundito. Curiosamente no me aparece la posibilidad de compartir eh, el documento que creé. La verdad que no sé por qué no sale. Está abierto el archivo y lo tengo aquí en la pantalla, pero cuando le pongo compartir pantalla no me sale como una opción el compartirlo. Eh, la verdad que no sé qué puede haber pasado, pero bueno, podemos eh, continuar sin eso, que era un apoyo para que vean algunas fotos de la autora, del manuscrito original que se publicó, ¿no? Pero igual podemos seguir adelante sin eso. Liliana, si quieres, si te da tiempo, lo puedes compartir en el chat y así Larisa lo puede ir proyectando. Creo que no se puede compartir en el chat, pero quizás puedo mandarlo a un email y lo pueden ir compartiendo mientras yo hablo, si alguien tiene esa opción, ¿no? Sí, si quieres Entonces, me lo mandas a mí, Liliana, y ahorita yo veo para compartirlo. perfecto. Entonces ahora mismo lo estoy haciendo mientras conversamos.
Ahora sí te lo mandé, Claudia. Si puedes revisar tu email y avisarme si te llegó. Entonces, bueno, la conferencia que voy a compartir hoy se llama Despertar Muerto, que es un tema muy acorde además a esta semana que ha sido el Día de Todos Santos y que recordamos también a nuestros muertos. Este libro de María Virginia Estensoro, El Oxiso, justamente habla de un viaje hacia la muerte, un escudriñar, tratar de imaginar, estirar los límites del lenguaje y de la imaginación para tratar de aprender ese enorme misterio que es la muerte, ¿no? y con el que nos medimos todos los días. En 1937, María Virginia Estensoro publicó en La Paz un volumen de cuentos bajo el enigmático título de El Oxiso. El escándalo que originó la publicación de este pequeño volumen sacudió a la sociedad paceña y ocasionó que el oxiso se agotara casi de inmediato. Estensoro tenía 33 años y acababa de publicar uno de los textos más extraños y hermosos de la literatura boliviana. También acababa de crearse una reputación de mujer mala y misteriosa. María Virginia Estensoro nunca más volvería a publicar otro libro. Es febrero de 2019 y Mari Carmen Molina está escribiendo el estudio introductorio que acompañará la nueva edición del Oxiso. Han pasado casi 50 años desde la última vez que se editó esta obra, que circula en Bolivia en fotocopias, PDFs y escasos ejemplares de la edición de 1971, que de vez en cuando asoman en los puestos de libros usados. Mari Carmen me escribe para ver si es que encuentro en la biblioteca de Cornell algunas antologías de cuento boliviano donde puedan estar incluidos los relatos de Estensoro. Por favor, mostrar la siguiente imagen. Uno de esos libros es la antología Los mejores cuentos bolivianos del siglo XX, editada por Ricardo Pastor Pope. Pueden ver ahí el índice. Entre los 20 cuentistas consignados en esta antología como los más representativos de todo el siglo pasado, no solamente falta Estensoro, sino que no hay ninguna mujer. El nombre de Estensoro tampoco aparece en otras antologías como la de cuento de Armando Soriano Badani de 1975, o en la de la literatura boliviana de Edgar Ávila Echazú de 1973. En ambos libros la presencia de escritoras es ínfima. Con Mari Carmen intercambiamos por el chat algunos mensajes entre la risa y la indignación. La mayoría de los escritores que formaron parte de esas antologías han sido olvidados, mientras que autoras que los compiladores decidieron excluir, como María Virginia Estensoro, Hilda Mundi o Yolanda Bedregal, están más vivas que nunca. Qué grave, ¿no? Pensar que Yolanda Bedregal ha debido ser amiga de todos esos señores, pero ni así, che, me escribe Mari Carmen. Ni la potencia de la obra de estas autoras, ni el hecho de haber sido contemporáneas suyas, sirvió para que los antologadores las tomaran en cuenta. El nombre de María Virginia Estensoro aparece, sobre todo, en antologías de escritura de mujeres, y durante mucho tiempo la crítica va a confinar a María Virginia y a otras autoras bolivianas al estante de la literatura femenina, donde van a parar los libros que rara vez encuentran lugar en el canon. Número 2, y pasamos de imagen, por favor. La Amortajada, ese magnífico libro de María Luisa Bombal, se publica en 1938, un año después que el Oxiso. Nada sugiere que Bombal y Estensoro hayan cruzado jamás caminos o que se hubieran leído. Hay, sin embargo, un profundo aire de familia entre La Amortajada y el Oxiso. Voces que hablan desde ultratumba, el lenguaje tensado y enfrentado a la vertiginosa experiencia de lo no humano, el umbral en el que todo se vuelve insólito, la disolución del discurso racional, la apertura hacia una lengua otra, onírica, extrañada, completamente nueva. La asombrosa distorsión del tiempo, cuando el realismo mágico no estaba siquiera en el horizonte.
Ambas autoras escriben sobre el deseo, la maternidad, los matrimonios infelices, enunciando un yo femenino, novedoso y transgresor. Ambas se alejan del realismo muchas veces soso de la tradición latinoamericana para adentrarse en un territorio inestable que deberán recorrer a solas. No solo son mujeres escribiendo, son mujeres que le hacen decir otra cosa al lenguaje, que hacen estallar los límites del realismo hegemónico, que están escribiendo para el futuro. Jota es una candidata al doctorado que está estudiando la obra de Estenssoro junto a la de Bombal y a otras escritoras raras como Armonía Somers o Marosa Di Giorgio. Hablamos de los vínculos estéticos entre ellas. Jota me dice que le incomoda hablar de genealogías, incluso si se trata de una genealogía alternativa a un canon compuesto por hombres. Genealogía es un término tan masculino, señala. Yo me quedo pensando en esta observación en lo que significa una genealogía, una línea de descendencia por el lado paterno. Pienso en que las escritoras no acostumbramos a matar al padre literario porque son pocos los que nos reconocen como sus herederas o como sus rivales. Ese lugar, el de la estirpe literaria, está reservado para otro escritor que se reconocerá como continuador o disruptor de una tradición. Las escritoras somos bastardas, quiltras, perras sin linaje que hemos tenido que ir a excavar los huesos y las palabras de las ancestras de los olvidaderos de la literatura. Ninguna de nosotras creció leyendo a Hilda Mundi o a Estenssoro o a Somers o a Amparo Dávila. En la mayoría de los casos ha sido la amorosa tosudez de otras críticas, su ojo atento para leer entre líneas las omisiones y los olvidos, la que nos ha permitido conocer una historia alternativa de la literatura. Y después del deslumbramiento ante la obra de estas autoras, nos ha sobrevenido primero el desconcierto y después la rabia. ¿Cómo fue posible que estas obras maravillosas fueran ignoradas? ¿Quién gana con estos silencios? ¿Qué mecanismos hicieron posibles estas exclusiones? La Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay estalló en 1932 y acabó en 1935 con 60.000 muertos bolivianos y 30.000 muertos paraguayos y con un trauma que persistiría durante muchas décadas en la memoria de los bolivianos. Este conflicto armado convocó a los hombres al frente de batalla y dejó muchos vacíos en la esfera pública. Una de las consecuencias inesperadas e insólitas de la guerra fue que estos puestos fueron ocupados por mujeres. Y de hecho la década de los 30 es conocida como una época muy particular y singular en Bolivia. Por un lado, la guerra expone en toda su magnitud el carácter inútil, parasitario de una oligarquía que tenía muchos rasgos feudales y antimodernos, y por otro lado hay toda una generación de escritores de este periodo que se dedica a repensar la idea de lo nacional y a cuestionar el lugar subalterno que ocupaba el indígena en el país, ¿no? Así surge la generación del Chaco, que ha sido muy estudiada por la crítica. Sin embargo, en esos años estaba sucediendo otro fenómeno igualmente fascinante e interesante que la crítica no consideró en su justa dimensión hasta años más tarde. Este fenómeno tan importante y revolucionario como la generación del Chaco fue la irrupción de escritoras e intelectuales mujeres en la discusión pública. Cambiemos por favor la imagen. Ahí hay integrantes, algunas integrantes del Ateneo Femenino. Se trataba de mujeres de clase alta, ya que las clases populares en aquella época ni siquiera tenían derecho a la educación. Muchas de ellas organizadas a través del Ateneo Femenino, una institución artística e intelectual que perseguía, bajo el signo de un protofeminismo de corte más occidental, la promulgación de una ley del divorcio, el derecho al voto y el acceso al empleo público por parte de las mujeres. Con los años el Ateneo Femenino va a ver cumplirse todos esos objetivos. Pasemos por favor a
a la siguiente imagen. Y tanto María Virginia Estensoro como otra escritora muy importante en la literatura boliviana como lo es Hilda Mundi, formaron parte del directorio de esta agrupación del Ateneo Femenino. Ambas escribieron con apenas un año de diferencia dos de los libros más extraños y experimentales de la literatura boliviana. En la imagen que estamos viendo está Pirotecnia, ensayo miedoso de la literatura ultraísta, que es un libro publicado en 1936 por Hilda Mundi, y El Oxiso, que aparece el año siguiente en 1937. Ninguno de estos libros tiene precursores ni tendrá seguidores en las décadas siguientes. Son libros solitarios, deslumbrantes y fuera de lugar en la literatura boliviana. En el contexto de una tradición realista social, muchas veces solemne, abocada a pensar los grandes problemas de la nación, una nación de la que seguían excluidos los indígenas y las mujeres, la escritura de estas dos autoras tiene una impronta sísmica, lúdica y vital de una sensibilidad nueva. Al igual que Estensoro, Hilda Mundi jamás volverá a publicar otro libro. 3. Nacida en La Paz en 1903, María Virginia Estensoro fue una mujer muy culta, perteneciente a una familia de la que ha salido un presidente de Bolivia, Víctor Paz Estensoro. Se casó a los 26 años con Juan Antonio Vallencitz, un hombre cuyo supuesto origen aristocrático causó mucha especulación en su momento y con quien recorrió el mundo durante varios años. Viajó por Madagascar, Roma, Budapest, Atenas, Ginebra, Oslo, Copenhague y París, ciudad que le impresionó mucho y a la que visitó por segunda vez en 1932. Ese mismo año regresó a Bolivia separada de su marido y con su pequeño hijo Guido, y al poco tiempo estalló la Guerra del Chaco. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. La vida de Estensoro estaría marcada por el trabajo, una anomalía en las mujeres de la clase acomodada de esos tiempos. A su retorno a Bolivia y apremiada por una mala situación económica, empezó a ganarse la vida como columnista de diferentes medios y como profesora de francés y de historia de la música en el Conservatorio Nacional. María Virginia Estensoro escribió columnas bajo el sinónimo de Maud de Abril, en las que, según señala su biógrafa Miriam Quiroga, difundía chismes sobre las mujeres de la clase alta y denunciaba veladamente el nulo interés de las élites por los horrores de la Guerra del Chaco. Otra columnista destacada de la misma época fue Hilda Mundi, quien fundó el semanario Dum Dum para criticar abiertamente al militarismo que había llevado al país a una guerra sin sentido. Gracias a sus ácidas e irónicas columnas, Hilda Mundi, que por entonces tenía poco más de 20 años, se ganó poderosos enemigos políticos al punto que fue amenazada con el exilio. Su semanario fue censurado y clausurado. Hilda Mundi y María Virginia Estensoro, dos mujeres talentosas a las que el caos de la guerra les abrió la posibilidad inaudita de tener una voz pública. Ambas usaron esa voz pública para polemizar y pagaron bien caro el atrevimiento de decir lo que no se esperaba de ellas. La presencia de María Virginia, dicen los que la conocían, no pasaba inadvertida. Era un volcán en erupción, una mujer de voz profunda que gustaba de desafiar a la sociedad conservadora de su época, que fumaba en público cuando pocas mujeres se animaban a hacerlo y que usaba un maquillaje muy pronunciado. En 1933 se enamoró de Enrique Ruiz Barragán, con el que tuvo una relación que duró aproximadamente 3 años. De Ruiz Barragán no ha quedado casi ningún dato. Al parecer se suicidó en 1936 o 1937. No se sabe a qué se dedicaba o por qué se malogró esa relación. Pasemos a la siguiente imagen, por favor, en la que vemos aquí cuál es la dedicatoria del libro El Oxiso, ¿no? A la memoria de Enrique Ruiz Barragán. En la desolación de mi vida, en la soledad de mi corazón, se ha engarfiado el dolor como un áncora en el fondo del mar. Al poco tiempo de la muerte de Ruiz Barragán, María Virginia Estensoro se casó con el escultor Andrés Cusicanqui.
Este redactó un epílogo que es muy curioso a El Oxiso, en el que por una parte lamenta que el autor haya escrito esos cuentos inspirados por su anterior pareja, dice era mejor leerlos en su alma, pero por otro lado celebra que, lo cito, ser indiscreto es ser feliz. Es un documento en verdad extraño. El esposo de Estensoro debe autorizar la palabra pública de la escritora que le dedica un libro a otro hombre. Es posible que las referencias a Enrique Ruiz Barragán en la dedicatoria y el posfacio del marido hayan contribuido a que la obra se leyera como si se tratara de la autobiografía de Estensoro, lo cual es también muy curioso porque se trata de 3 cuentos fantásticos, ¿no? De hecho, una reseña de Gonzalo Fernández de Córdoba de octubre de 1937 hace hincapié en su franqueza y en su realismo evocador, una etiqueta rara si tomamos en cuenta justamente lo que acabo de mencionar, que se trata de 3 cuentos fantásticos, mientras que la reseña de Walter Montenegro de septiembre del mismo año comienza confundiendo al personaje de uno de los cuentos con la propia escritora. Pero es muy probable que el malentendido se hubiera producido incluso sin esas referencias. La escritora y crítica Vicky Ayllón ha notado que la crítica acostumbraba a anteponer los rasgos biográficos a la obra de las escritoras bolivianas, entendiendo sus libros a partir de su vida amorosa o de otras circunstancias personales, cosa que no suele suceder cuando se evalúa críticamente la obra de los escritores hombres. Y pasemos a la otra imagen, por favor, que muestra el epígrafe con el que se inaugura El Oxiso, ¿no? Este libro es una crucifixión y un INRI, que es también como un epígrafe premonitorio, como si María Virginia anticipara la avalancha de maledicencia que ese libro iba a traer sobre ella, ¿no? Se trata de un libro que resiste la clasificación, mientras que los cuentos El Cascote y El Hijo que nunca fue tienen una estructura más reconocible de relato, aunque son adelantados en su retrato de una mujer que no se arrepiente de su relación con un hombre casado y que luego es capaz de abortar al hijo de este. El primer texto, El Oxiso, sigue desplegando una radical originalidad a pesar de las 8 décadas que median desde su aparición. Como señala el poeta Eduardo Mitre, sus párrafos brevísimos, similares a versículos bíblicos, y su cadencia lo acercan a la poesía, y su temática metafísica y ontológica lo distinguen de la literatura realista anclada en los fenómenos sociales, característica de la narrativa boliviana de la época. El Oxiso comienza con lo que Mitre ha denominado un oxímoron formidable, un hombre que despertó muerto en su ataúd. Y aquí cito del Oxiso: era el Oxiso, el difunto pálido, el extinto lívido. El protagonista despierta el proceso de su propia deshumanización, que acontece al principio de una manera dolorosa y lenta, para luego acelerarse a la velocidad de los siglos. Y pasemos a la otra imagen. El Oxiso está atrapado no solo en su tumba, sino en una nueva realidad espacio-temporal. Y aquí cito del libro: el hombre resurgía en el muerto y soñaba como hombre que fue, no como larva que era, como fantasma que nacía, y el miedo se le enroscaba otra vez en el cerebro, se le ovillaba en la mente y lo enloquecía de pavor. Fin de la cita. Mientras el Oxiso se enfrentaba al pánico de lo inconmensurable, mientras navegaba el sueño clorofórmico entre difusos recuerdos y sensaciones del pasado, en su cuerpo se operaba un festín macabro. Eran, y cito otra vez, eran los gusanos que se racimaban, que se multiplicaban y que crecían, subían, bajaban y corrían por todo su cuerpo en surcos flemosos. Eran los gusanos que se lo comían como pulpos ávidos, como vampiros insaciables y voraces. Eran sus cuerpos anillados y blanduzcos que le chupaban todo el ser, con besos asquerosos de encías desdentadas. Fin de la cita. Hay algo caníbal en el texto de Estensoro,
un regodeo febril en esa carne asolada por las bullentes lombrices, como si a través de la escritura se pudiera convocar al cuerpo del amado y devorarlo hasta la médula, extraer de él la última gota de sangre antes de cederlo a la eternidad. Cambiemos por favor la imagen. De hecho, el gusano que chupa el único cuajo de sangre que quedaba del occiso le arranca una última sensación erótica antes de su transición a la nueva realidad como fantasma. Y el grito del occiso al terminar fue un grito de espasmo, una convulsión de placer, fue como la postrera eyaculación. En este pasaje, el placer es una mezcla voraz de deseo y repulsión. Y avancemos, por favor, una imagen más, que es lo que acabo de leer justamente. A partir de ese momento, el occiso abandona todo vínculo con lo humano y existe como niebla que vaga entre los siglos. Cambiemos, por favor, la imagen. La escritura de Estensoro evoca paisajes tenebrosos, surrealistas y de gran belleza. Y esa niebla atravesó en una navegación flotante e inmóvil países melancólicos y espeluznantes, con arborescencias fosfóricas y fúnebres, con florescencias monstruosas, países de alas de murciélago, de jarales donde pájaros de largos picos duros y animales montaraces dormían pesados sueños seculares, países de búhos disecados, de culebras de escamas nieladas, de lagos bruñidos como acero, sin ondas y sin murmullos, y ríos vinosos como sangre coagulada que no tenían corriente. El paisaje se vuelve gótico y crepuscular, poblado de criaturas monstruosas. Estos escenarios alucinados, emanaciones del inconsciente y de los sueños, donde ya no existe un lugar, trama o personaje reconocible, no podrían situarse más en las antípodas del proyecto nacionalista, anclado en referentes históricos y sociales precisos, que se gestaba en los círculos literarios de esos años. No hay dónde buscar el paisaje boliviano o la identidad nacional en un cuento como El Occiso. Pero ¿cómo no dejarse llevar por la música de esos párrafos que se arremolinan y se ensanchan y vuelven a racimarse? Quien ha encontrado el ritmo no necesita preocuparse ni por lo que está contando. La prosa de Estensoro es puro movimiento feroz del lenguaje midiéndose contra la muerte. Si El Occiso da cuenta de lo que ocurre con una subjetividad que se disuelve en el infinito, el segundo texto del libro, El Cascote, tiene como protagonista a una mujer en duelo por la muerte de su amante, un hombre casado. Pasemos por favor a la siguiente imagen. Esta mujer debe encarar la ausencia del amante en una sociedad que condenaba la relación. Y aquí cito del cuento: saber que él también tenía allí cerca, en otra casa tal vez próxima, su mujer y sus hijos, y que nada de eso ofenda, que nada de eso lastime, que eso mismo los enlace y los funda todavía más. Haber esgrimido en los salones la ironía, la sonrisa, el elogio, haberse defendido con hábiles frases irónicas y oportunas, tener él un prestigio de cínico, tener ella una aureola de maldad. El Cascote es también un cuento fantástico. Mientras la protagonista intenta hacer dormir a su hijo, la máscara blanca de estuco que yace sobre el diván comienza a adquirir las facciones pálidas de Ernesto, el amante muerto. El único consuelo de esta mujer doliente es acariciar la garganta del Cascote, que palpita fantásticamente con un flujo de vida, con un tumulto de sangre, y que la observa con la misma expresión que solía tener el amante. Esta presencia fantasmal de mejillas hundidas y lívido tinte amoratado es menos aterradora que la terrible soledad de la protagonista. En El hijo que nunca fue, Magdalena, la narradora, decide abortar al hijo que espera de su relación con el amante fallecido. Lo que se requiere para tomar la decisión de, como dice el cuento, acuchillarse las entrañas y asesinar a su propia vida es un valor grandioso e infernal. Según las críticas, Vicky Ayllón y Cecilia Olivares, aquí la cito, es en este texto donde se plantean ideas muy cercanas
a lo que después se denominará el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Fin de la cita. No se trata de una decisión feliz y liberadora para la protagonista del cuento. El aborto se presenta como la única alternativa viable para una mujer que ya tiene un hijo de un matrimonio fallido. Atormentada por el remordimiento, Magdalena es visitada por sueños angustiosos en los que, y aquí cito también del cuento, un esqueleto vestido con un delantal de médico, con guantes de goma y albo gorro pelado, la muerte cirujano, apretaba en sus brazos un paquete que se movía y gemía, mamá. La voz del niño ruega, suplica, chantajea, intenta persuadir a Magdalena con todos los argumentos para que no aborte, pero es demasiado tarde. Y de hecho el cuento termina con la voz de este niño fantasmal que está llamando a Magdalena, el personaje principal, con esa voz que es un lamento, pero que también es un reclamo y que repite constantemente mamá, 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 ¿no? El coraje de Estenssoro debe haber sido grandioso e infernal para haber publicado un libro así de transgresor en La Paz de los años 30. Pueden imaginarse el escándalo que provocó hablar de estos temas, ¿no? Una relación fuera del matrimonio, un aborto y también estas descripciones de un muerto en unos términos eróticos, ¿no? El hijo que nunca fue probablemente sea el primer cuento en Bolivia que habla de forma abierta acerca de un aborto. A través del género fantástico, Estenssoro se atreve a nombrar lo prohibido, la infracción mayúscula para una mujer en una sociedad patriarcal. Magdalena es la mala mujer y la mala madre. Después del tsunami que fue el Oxiso, el volumen de cuentos no tuvo una reimpresión en más de 30 años. María Virginia siguió escribiendo, aunque ya no volvería a publicar otro libro. Su matrimonio con el escritor Andrés Cusicanqui duró poco. Ella se encargaría de criar y de mantener económicamente a sus hijos Irene Cusicanqui y Guido Vallencits, este último también escritor. Pasemos la imagen. Fueron ellos, los hijos, quienes publicaron la segunda edición del Oxiso en 1971, al año siguiente de su muerte, y se la dedicaron, y aquí cito de la dedicatoria, a los mojigatos, a los tontos, a los moralistas inquisitoriales, a los frailes ignorantes de 1937, a las beatas bondadosas, ingenuas y limitadas, que permitieron la venta inmediata y total de la primera edición. Fin de la cita. La segunda edición incluía 2 partes nuevas del cuento El Oxiso que María Virginia escribió aproximadamente en 1938. Los hijos también se encargaron de publicar a lo largo de 2 décadas 4 tomos con sus cuentos, poemas y otros textos inéditos. Tendrían que pasar algunos años para que la crítica reconociera a María Virginia Estenssoro no solo como una artista provocadora, sino también como una de las pocas voces del movimiento vanguardista boliviano. 5. La segunda polémica la protagoniza Desde la tumba. En 1976 aparece de manera póstuma su libro de cuentos Memorias de Villarrosa. El escenario es un pueblo ficticio, pero no cuesta mucho reconocer a la aristocracia decadente de Tarija, ciudad en la que María Virginia pasó su infancia y de donde provenía su familia. La crítica a la mediocridad de una clase que vive de apariencias y viejas glorias es frontal y corrosiva. Por si fuera poco, el libro está dedicado a los tontos graves de mi tierra y del extranjero. La élite de Tarija no se lo perdonará. A fines del siglo XX, boicotean un homenaje a la autora. Incluso de muerta, María Virginia es una figura incómoda. 6. Cambiemos la imagen. En 1957 cayó preso el hijo mayor de María Virginia, Guido Vallencits, que se había unido a la guerrilla del Che Guevara. Después de sacarlo de la cárcel, Estenssoro se mudó con él y con su hija Irene a Sao Paulo, donde permanecería hasta su muerte en 1970. La persecución política de su hijo la afectó enormemente y la llevó a renegar por completo de su vida anterior, que ella misma describió como egoísta, parasitaria, indiferente a los grandes problemas humanos.
Pero el arte no se nutre necesariamente de buenos sentimientos y su literatura más comprometida con los problemas sociales no es tan original como el Oxiso. Después del gesto vanguardista del Oxiso, regresa a un modernismo con ecos del siglo XIX. En su poema Yo también tuve un hijo preso de 1967, hay un regreso a un rol femenino más tradicional, el de la madre abnegada y sufrida. Ayllón y Olivares incluso señalan una beta reaccionaria en una de sus últimas obras, Criptograma del escándalo y la rosa, un libro que oscila entre la crónica, la biografía y la novela. En él, Estenssoro manifiesta su rechazo por las mujeres que ocupan posiciones a las que antes no tenían acceso y critica la música de los jóvenes. 9. Hace algunos años, conversando con María Galindo, una de las intelectuales y artistas más contestatarias y lúcidas del presente, le pregunté, ¿a qué le tenés miedo? Ella me contestó, a cansarme. He pensado mucho en ese cansancio, en el costo para las artistas y las intelectuales, un costo que es afectivo, psíquico, económico, social, de tener una palabra rebelde ante la norma. ¿Cuántas terminan por callarse? ¿Cuántas dejan de crear? ¿Cuánto tarda en llegar el disciplinamiento a través del desprecio o del silencio? La omisión de Estenssoro y de tantas otras autoras de la historia de la literatura boliviana durante muchas décadas no es un olvido, es un silenciamiento activo, ideológico. En otras palabras, es una borradura. 10. En un brillante ensayo sobre Hilda Mundi, publicado de manera póstuma, la poeta boliviana Emma Villazón analiza una carta que Carlos Medinaceli, uno de los críticos más lúcidos de la discusión anticolonial en Bolivia y autor contemporáneo de Mundi, le envía a un amigo y en el que comenta la reciente aparición de pirotecnia. Y aquí cito la carta de Carlos Medinaceli. Nilda Mundi ha publicado un libro, Pirotecnia. No llega la pirotecnia, es apenas una vela de cebo que enciende beatamente a todos los prejuicios literarios y burgueses. Fin de la cita. Emma nota la vehemencia en el repudio a pirotecnia. Es tanto el desprecio que Medinaceli incluso le cambia el nombre a la autora, de Hilda a Nilda, ¿no? Emma se pregunta por la tajante afirmación del escritor acerca del carácter burgués de pirotecnia. ¿Cómo es que Medinaceli no fue capaz de ver en pirotecnia la sátira hacia la familia y el matrimonio, instituciones constitutivas del patriarcado y de la burguesía? Carlos Medinaceli fue uno de los que mejor comprendió el rol del colonialismo en Bolivia como fuente de opresión, pero no entendió la opresión del patriarcado. Van a ser las feministas, décadas más tarde, quienes se encarguen de establecer el vínculo indisoluble entre colonialismo y patriarcado. Emma también advierte que la originalidad de pirotecnia radica no solo en la irrupción de ciertos temas, sino también en la novedad de la forma. Pirotecnia, y cito aquí a Emma, crea unas prosas que son unos nuevos organismos que aportan una nueva realidad. Fin de la cita. Algo similar ocurre con el Oxiso, esos textos dislocados y excéntricos que hablan de parajes brumosos y oníricos, de presencias espectrales y del deseo femenino, estos cuentos que parecieran decirnos poco de la realidad de un país todavía en zozobra por las secuelas de la guerra, tal vez solo pudieran haber sido escritos en una época en que el viejo orden oligárquico y patriarcal era puesto a prueba por la contienda, exhibiendo sus grietas. A pesar de los paisajes umbrosos y de la omnipresencia del duelo, hay, sin embargo, un componente lúdico y utópico en este libro. En el Oxiso asoma una nueva realidad, escrita en una lengua para la cual aún no han nacido los lectores, la promesa de un mundo organizado a partir de una sensibilidad distinta y desestabilizadora. Gracias. Muchísimas gracias, Liliana. Bueno, yo quiero agradecerte este grato encuentro, ¿no?, propiciado por tu conferencia con la obra de Estenssoro, que debo decir fue muy
muy enriquecedora, y hablo personalmente. Y me gustaría, para abrir la discusión con el seminario, recuperar algunas de las ideas que nos acabas de mencionar, ¿no? Y bueno, hablabas hablas en el caso de Estensoro, de que hay en la dinámica de interacción que tiene Estensoro con el campo cultural y con la sociedad de su época, un deliberado silenciamiento, ¿no? Me pregunto la importancia justamente de esta diferenciación, ¿no? Es decir, ¿cuándo se puede hablar de olvido? ¿Cuándo se puede hablar de silenciamiento o bien de omisión en las prácticas culturales, ¿no? Es decir, en la incorporación justamente dentro de las historias literarias, su implicación que tiene claramente en la construcción del canon. Es decir, qué tan importante es hacer esta diferenciación al momento pues de esta voluntad, ¿no? De recuperación de escritoras, que bueno, estamos pues insertos en estos momentos, ¿no? En muchas voluntades de este tipo, ¿no? O si también, si esto tiene alguna relación también con esto, esta idea con la que cierras, ¿no? Que son escrituras hechas para el futuro, es decir, que necesitan un contexto distinto justamente para ser entendidas quizá, ¿no? No sé si pudieras decirnos algo al respecto. Sí, es una pregunta muy interesante, Claudia, que yo también me he hecho. De hecho, al volver a la obra de Estensoro, yo inicialmente, o de otras autoras que han sido también ignoradas durante mucho tiempo, utilizaba la palabra olvido, ¿no? Pero también después fui pensando que olvido tiene una connotación accidental, ¿no? El olvido es, digamos, una acción que ocurre contra nuestra voluntad, mientras que en el caso de autoras como Estensoro, yo prefiero usar la palabra borradura, ¿no? Porque es notoria, por ejemplo, la exclusión de la obra de Estensoro en antologías de cuento a lo largo del siglo XX, ¿no? Cuando se recuperaban a otros autores contemporáneos suyos que probablemente no tuvieron la misma importancia o que no tuvieron obras igual de originales o de transgresoras, ¿no? Entonces sí me interesa justamente con este trabajo indagar hasta qué punto eso que llamamos olvido no es más bien un silenciamiento activo que proviene de un sistema patriarcal interesado en silenciar a las mujeres, ¿no? Y también todos esos equívocos a partir de los cuales se ha leído la obra de las autoras, tiene también un componente ideológico. Por ejemplo, el hecho de que de que los cuentos del Oxiso hayan sido leídos como autobiográficos, ¿no? Y también que la obra de otras autoras bolivianas eh, como que la obra de otras autoras como Adela Zamudio, perdón, hayan sido también leídas a partir de si eran solteras o si eran casadas, ¿no? Por ejemplo, en Adela Zamudio, que publicaba con el seudónimo de Soledad, durante mucho tiempo se especulaba también que ese seudónimo respondía a su propia situación como solterona, ¿no? Y que la melancolía de su obra también emanaba de no haber encontrado pareja, ¿no? Este tipo de lecturas por ejemplo, no tenían lugar cuando se trataba de la vida de la obra de escritores a quienes no se escudriñaba de esa manera en su vida personal, ¿no? Pero sí ocurría con las autoras, y ese es otro fenómeno también que está aparejado en cómo es que se lee a las autoras y por qué también surgen una serie de estereotipos o de prejuicios a la hora de valorar críticamente sus obras, ¿no? También hay otro aspecto que lo he mencionado en este texto y que
comparte con otra autora contemporánea suya, Hilda Mundi, que es Hilda Mundi, que ella también publica un solo libro en vida y después decide no publicar. Entonces, aquí también cuando hablamos de la decisión de no publicar, hay que tomar esa palabra con pinzas, ¿no? Porque recordemos también que Hilda Mundi es otra autora que recibe, de hecho es víctima de persecución por las columnas que escribe, columnas en las que ella se hace la burla de los políticos de la época que estaban a favor de la guerra del Chaco, ¿no? Ella tenía una posición antibélica, entonces ella es perseguida por estas columnas y a partir de eso decide, y nuevamente usemos esta palabra entre comillas, decide no publicar, ¿no? Pero también una de las preguntas que yo me hago es hasta qué punto toda la violencia, el escándalo que significa para una mujer publicar temas que resultan polémicos o que no son los temas que se esperan de ella, toda esta violencia, escándalo, escarnio, desdén y también este estar del lado, digamos, de la crítica, no contribuye a que estas autoras en algún momento decidan dejar de publicar, ¿no? Decidan que quizás van a seguir escribiendo, como fue el caso de Estenssoro, pero que sus libros van a ser publicados de manera póstuma y van a ser recuperados más adelante, porque el costo de intervenir públicamente es demasiado alto para ellas, ¿no? Entonces, también esa cuestión me interesaba, hasta qué punto es una decisión consciente de una autora no publicar, o hasta qué punto también responde a presiones y violencias a las que han estado sometidas, ¿no? ¿Sí, Ale? Sí, muchas gracias, Liliana. Sí, Alejandra. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola Liliana, me da muchísimo gusto volver a verte y a todas las compañeras y compañeros de la sesión. A mí me pareció, bueno, muy interesante la contextualización, sobre todo que nos diste. Yo tuve la fortuna también de recibir el texto por tu parte y creo que esta edición que salió es también una edición que rescata pues, otras facetas, ¿no? De lo que habíamos visto ya en la pequeña publicación de la primera parte, ¿no? De lo que se hizo en Vindictas, y que pues ya con esta versión, con los cuentos del cascote y de la madre, ¿no? Que pues a mí me parecieron sumamente impactantes, y también me deja como impresionada, como bien decís, toda esta faceta de Estenssoro que puede ir un poco más a lo conservador, ¿no? Como una autora tan revolucionaria en sus orígenes, quiero decir, desde la perspectiva de lo que está planteando en estos textos tan controvertidos para la sociedad boliviana y latinoamericana en general en los años 30, tienen esto, ¿no? Pero hay algo fundamental que me gustó mucho, como mencionabas, sobre todo por la relación Bombal-Estenssoro, y bueno, yo este semestre fue el primer semestre que di a Estenssoro en clase, y los alumnos y las alumnas y los alumnos se quedan fascinados. Y vimos como esa trilogía, ¿no? Estenssoro, Bombal, Somers, ¿no? Haciendo como estas líneas. Y en la última edición de la publicación de los cuentos completos de Somers, ¿no? Salen estas cartas en donde ella le escribe a Bombal, ¿no? Porque la admiraba muchísimo, ¿no? Entonces hay una relación interesante, como bien decís, no podemos como probar un vínculo directo entre Estenssoro y Bombal, ¿no? Que se hayan leído, etcétera, etcétera. Sí lo podemos hacer entre, por lo menos, Somers y Bombal, pero a mí me parece que hay un aire de familia, como bien lo describías, y que nos lleva a un planteo mucho más interesante, ¿no? Y ahí va un poco el énfasis en mi pregunta, ¿no? ¿Cómo ves precisamente esta idea de una especie de contracanon femenino, ¿no? De escrituras femeninas,
que además están encontrando su nicho de oportunidad en un género como el fantástico, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, algunas décadas después Amparo Dávila haciendo un ejercicio similar aquí en México, ¿no? Con otras connotaciones, pero sin duda también desde lo fantástico viendo esto, ¿no? Y entonces seguimos como con esta idea que a mí me parece fundamental de no solamente asumir a estas escritoras desde una perspectiva temática, ¿no? Controversial, sino que elijan precisamente el género fantástico para subvertir, ¿no? Entonces, no es un elemento menor, ¿no? Y yo creo que sí hay una comunicación, pero de momento, tiempo, de época, y esta tesis que mencionabas que se está escribiendo, bueno, pues yo creo que a todas y a todos nos generó ya como una ansiedad y una emoción para que salga, porque creo que por allí van a explorarse vetas muy interesantes. Y bueno, eso es un poco mi primera pregunta que te hago como en la fase académica, ¿no? Y la segunda es un poco pensar cuánto crees vos que pudo haber la influencia que pudo haber tenido Estenssoro, más allá del Oxiso o del resto de la publicación que hizo la familia en la tradición de la literatura boliviana, ¿no? O sea, nos decías que era muy difícil encontrarla, por ejemplo, en este modelo de la antología y eso, pero quizá en tu propia lectura o en lo que vos has investigado, que podría haber, no solo de esta Estenssoro del Oxiso, sino de la Estenssoro que viene posteriormente, ¿no? Sobre todo a mí me llama la atención esta recreación interesante, ¿no? Sobre la denuncia de la guerra del Chaco, que creo que es también donde involucra, ¿no? Otra faceta de la escritora muy, muy interesante. Muchas gracias por la presentación, Liliana, como siempre, un gusto escucharte. Muchas gracias, Ale, por tus comentarios y por tus preguntas. Pues sí, es fascinante que justamente un texto tan transgresor, tan innovador, formal y temáticamente como el Oxiso sea también un cuento gótico y fantástico, ¿no? No es un dato menor y resulta aún más extraño dado el contexto en el que aparece en los años 30, donde el tipo de escritura que se lleva en Bolivia es una escritura realista muy enfocada en lo social, ¿no? Entonces justamente es la obra de dos mujeres la que proporciona los elementos como fuera de lugar dentro de esa tradición. Por un lado el Oxiso de Estenssoro y por otro lado Pirotecnia de Hilda Mundi, que es un texto que no menciona a la guerra, que es un texto que está fascinado por un lado por la tipografía, ¿no? Por el elemento digamos material de la escritura, y que también está interesado en el progreso que significa la llegada del tranvía, por ejemplo, estos elementos de la modernidad, ¿no? Entonces tampoco es un texto en el que aparezca la guerra o la cuestión indígena, ¿no? Y por eso también es que creo que además del importante dato de que son dos libros escritos por mujeres, también el hecho de que no continúen una tradición es lo que ha hecho que sea difícil de situarlos, ¿no? Y lo que de alguna manera también ha contribuido a su olvido, ¿no? De hecho, el elemento fantástico en los cuentos de Estenssoro ha sido discutido relativamente poco y es uno de los aspectos que a mí más me interesa. Veo el vínculo con Bombal, ¿no? Porque en ambas hay esta exploración de un más allá, este hablar desde ultratumba. En el caso de la Amortajada es una voz femenina, en el caso del Oxiso, pues podemos pensar que se trata de un muerto que ha sido hombre, ¿no? Pero es un enfrentarse a esa otredad
radical, es realmente una apuesta por entender ese tensarse ante la otredad más radical que es la muerte, ¿no? Entonces es también una experiencia muy original del lenguaje, lo que proponen estos textos, y sin duda no hay ninguna prueba de que haya habido contacto entre estas autoras, pero indudablemente hay un cierto parentesco, ¿no?, entre sus obras, y el hecho de que estén publicados con tan poca distancia también es llamativo, ¿no?, porque nos hace pensar qué estaban bebiendo, respirando de la época que las lleva a escribir estos textos, que pueden ser textos primos, ¿no?, sino hermanos, digamos. En el caso de Estenssoro, a mí lo que más me impresiona es el tratamiento del fantástico, de la idea del fantasma o de la muerte, porque generalmente el fantasma regresa a la tierra para molestar a los muertos, para interpelarlos, para dar a conocer un secreto, para cobrar venganza. Y esto no es lo que quiere hacer el Oxiso de Estenssoro, ¿no? El viaje del Oxiso es más bien el viaje a una total deshumanización, a una desintegración de la subjetividad. Y ese proceso es un proceso muy difícil de narrar, ¿no?, e incluso de imaginar, porque es también proyectar una temporalidad a una escala que supera la escala humana. Es tratar de aprender con el lenguaje el infinito, ¿no?, la idea temporal del infinito. Y es por eso que a medida que avanza el cuento del Oxiso se hace más y más abstracto, ¿no?, porque nos está hablando de escalas que ya poco tienen que ver con lo humano. Si al principio hay indicios de humanidad, como ciertos recuerdos vagos del Oxiso, la seda que lleva en el cuello, el recuerdo de una nota de piano, más adelante el proceso que atraviesa de deshumanización habla más bien ya de parajes que son completamente sobrenaturales y que no tienen que ver en nada con lo humano, ¿no?, hasta desintegrarse en este mar primigenio que recuerda mucho al mar también del Génesis, ¿no?, donde va a empezar otra vez la vida. Termina el Oxiso justamente con esa idea de un volver a empezar de la vida, ¿no? Pero este proceso es rarísimo, de alguna forma es aún más extraño, digamos, que el proceso de estar muerta de la protagonista de la amortajada, ¿no? Allí lo interesante y lo hermosísimo y lo fascinante de la amortajada es justamente esta voz de ultratumba que a partir de esa distancia que da la muerte es capaz de explorar las relaciones que tiene con los hombres, con su propia hija, de una manera tan brutal, ¿no?, a la vez que se va sumergiendo por momentos en la muerte, en paisajes minerales, en el fondo de la tierra, y luego emerge nuevamente, ¿no? Pero hay ahí un proceso sí un poquito diferente a lo que hace María Virginia Estenssoro con radicalizar la propuesta de cómo es estar muerto, ¿no? ¿Qué significa realmente el otro lado, ¿no? Es que eso, perdón que te interrumpa, me parece genial, porque es como una termina en donde empieza la otra, ¿no? Porque pues el de Bombal termina propiamente con el entierro y esa sensación de unirse con la naturaleza, ¿no? Y el de Estenssoro parte desde allí, ¿no? Como decís bien, desde esa descomposición hasta, ¿no?, qué pasaría ontológicamente hablando con el sujeto en todas sus dimensiones posibles, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ahora que mencionas eso del enterramiento, Ale, me hace pensar que quizás también estos textos respondan a un tema, a un tropo que estaba
muy vigente a principios del siglo XX, que era el de la gente que está enterrada muerta, ¿no? Que está enterrada viva, ¿no? El terror primitivo que tenemos todos a ser enterrados vivos, a seguir pensando, experimentando sensaciones cuando estamos dentro del ataúd, ¿no? Y se me ocurre que, bueno, sería interesante averiguar más, pero se me ocurre que quizás ese tropo sea el inspirador para estos textos, pero no tengo absolutamente ninguna prueba de lo que estoy diciendo, ¿no? Es una intuición que en este momento se me ha venido. Y en cuanto a la influencia de Estenssoro en la tradición boliviana, pues hay un texto creo que la obra de Jaime Sáenz, un gran poeta boliviano que explora mucho la muerte, podría tener cierto aire también de familia con el cuento del Oxiso de Estenssoro en su exploración justamente de la oscuridad, de la muerte, de este lugar más allá de la vida, ¿no? Con el que todo el tiempo nos estamos midiendo, pero que yo sepa, Sáenz jamás mencionó a María Virginia Estenssoro, no sé si la leyó, no sé si la leyó, no sé si fue alguna influencia en su obra, ¿no? Pero sí, sin duda hay como cierto aire de familia con la obra de Sáenz, en especial el poemario La Noche, en el que explora el tema de la muerte y de atravesar esa frontera, ese umbral, ¿no? Y sí es una autora que, María Virginia Estenssoro, que ha sido, tengo también mis problemas con la palabra recuperada, pero vamos a decir recuperada, por muchas críticas bolivianas como Vicky Ayllón, Cecilia Olivares, Fátima Lazarte, Mari Carmen Molina, que es la que hace el prólogo, Ana Rebeca Prada, ¿no? Muchas de ellas también escritoras y que sin duda han contribuido muchísimo a que la obra de Estenssoro vuelva a ser leída, ¿no? Pero hasta qué punto es una influencia en escritoras del presente, la verdad que no me atrevería a hablar. A mí me interesa muchísimo justamente por esa apuesta tan arriesgada que es de pensar en la muerte en el punto más extremo, como el grado cero de la deshumanización, ¿no? Como cómo narramos la muerte alejándonos cada vez más de los parámetros conocidos, ¿no? De la experiencia de lo humano, que es también una labor imposible, pues aprendemos la realidad desde una perspectiva humana y desde el lenguaje, ¿no? Pero empujar sus límites me parece realmente transgresor y arriesgado. Muchas gracias, Liliana. No sé si alguien del seminario quiere comentar algo. Inés. Sí, gracias, Claudia. Gracias, Liliana, por tu presentación. La verdad es que me gustó mucho y aprendí mucho. Y yo no había leído hasta ayer a Estenssoro, entonces te agradezco también por eso. Estaba yo pensando justamente en este trazar de genealogías y estaba pensando en los vínculos que se pudieran quizás establecer entre la obra de Estenssoro y tu propio trabajo, ¿no? Pienso en un cuento como Alfredito, cuando la chica parece pues creer, ¿no? Que se mueve o que respira el muerto ahí dentro del ataúd. No sé si pudieras hablarnos un poquito de si tú ves o si consideras que hay una suerte de filiación estética entre esta generación previa de escritoras. Pienso también, por supuesto, en Giovanna Rivero, ¿no? En Tierra Fresca de su tumba, que es bastante afín a esta estética también. Entonces, bueno, no sé si nos pudieras comentar un poco si consideras
en este sentido que existe una continuidad o filiación estética y temática entre esa generación de mujeres y lo que están escribiendo las nuevas narradoras bolivianas, ¿no? Como tú misma, como Giovanna Rivero, y no sé si también nos puedas mencionar algunos otros nombres de la actualidad boliviana que tú consideres que son como afines, escritoras que sean afines también a esta estética. Y en este mismo sentido pensaba también, bueno, creo que es una primera parte de pregunta y la segunda sería, estaba pensando también en, bueno, en tu trabajo, en el de Rivero, y estaba pensando en ese término que acuñó recientemente Mónica Ojeda, ¿no? Del gótico andino, y si consideras... bueno, sí, ¿cómo te sientes con ese término? ¿Qué piensas de él? Si consideras que tu obra, la de Rivero, la de alguien como, ahí se me fue ahorita en Tesoro, sí, son afines a esta estética. Ujú. Muchas gracias, Inés, por la pregunta, por las preguntas más bien. Justo ayer estaba respondiendo una entrevista de alguien de un periodista que me preguntaba justamente por el hecho de que hay muchas escritoras bolivianas en esta época que están publicando y obteniendo mucha atención de los lectores o de la crítica. Y el periodista me preguntaba por un antecedente o una época anterior que haya visto una situación similar, y yo respondía que claro que sí, ¿no? Lo que pasa es que no, la historia de la literatura ha borrado momentos similares donde ha habido una presencia de mujeres dedicadas a la literatura muy fuerte, como fue justamente la primera mitad del siglo XX, ¿no? La aparición de Hilda Mundi, de Yolanda Bedregal, de María Virginia Estensoro, que además estuvo acompañada de esa época, la primera mitad del siglo XX, por grupos de mujeres dedicados a la literatura, a la cultura y a la discusión de temáticas que concernían a la mujer, como perseguían, por ejemplo, la aprobación de la ley del divorcio, que las mujeres puedan heredar, que puedan tener trabajo remunerado en la esfera pública. Entonces ha habido todo un escenario interesante que no es tan conocido, pero que ha existido, solo que al haber estado borrado de nuestra historia, las escritoras no hemos crecido ni leyendo a estas autoras, ni conociendo de este fenómeno, ¿no? Y es algo que todas hemos tenido que salir a buscar, salir a informarnos y salir a conocer. No es algo que se nos haya enseñado en el colegio o que fuera parte de la discusión pública, ¿no? Como mencionaba, hay allí, le debemos muchísimo a la labor, sobre todo de las críticas, ¿no? que han hecho este trabajo de mirar al pasado y de rescatar a estas autoras y a estos fenómenos de grupos y publicaciones de mujeres, ¿no? Como Feminiflor, también se me ocurre el nombre de una publicación impulsada por mujeres y que tenía textos sobre escritoras, ¿no? Pero sí, obviamente que hay allí, digamos, una historia, ¿no? Lo que no sé, por eso también salía la pregunta, ¿se puede hablar de genealogías, ¿no? Cuando estas autoras, muchas no las hemos conocido hasta años más tarde, cuando tampoco es que hayan creado una tradición, cuando han sido borradas de una tradición. Entonces quizás habría que buscar otro tipo de palabra para referirnos a esta relación tan accidentada, tan discontinua, ¿no? Con otras escritoras de otras épocas. Pero sin duda, y me alegra que hayas, Inés, sacado
a colación la obra de Giovanna Rivero, pues, que es una escritora que también profundiza mucho acerca del tema de la muerte. Tierra Fresca sobre su tumba son cuentos en los que el tema de la muerte está muy presente, ¿no? Y que sí podría también dialogar muy bien con la obra de Estenssoro. Con respecto al gótico andino, pues sí es un término también relativamente nuevo, ¿no? Que ha aflorado con la publicación de Las Voladoras de Mónica Ojeda, y que hace referencia a paisajes andinos y también elementos de las tradiciones andinas como las humas, las cabezas voladoras, ¿verdad? Y que también sería interesante, justo esa discusión tenía ya con otra persona que pensábamos, podría ser el oxiso gótico andino, ¿no? Y la otra persona me decía, no, yo no creo que el oxiso sea gótico andino, porque no hay allí ningún paraje andino, ¿no? No hay una montaña, no hay no sé, no hay el caricari o algún otro monstruo andino, ¿no? Es un paisaje muy abstracto para ser denominado como gótico andino. Y yo ahí estuve un poco en desacuerdo, ¿no? Yo le dije, yo sí la leería a María Virginia Estenssoro como gótico andino, porque desde el lugar desde donde ella está hablando, está contribuyendo a pensar la muerte de otra manera, ¿no? Como una autora boliviana, andina, está contribuyendo a aproximarse a la muerte de una manera novedosa y radical, y a pesar de que no hable necesariamente de un paraje andino, no sé, incluso cuando Borges está escribiendo sobre tradiciones europeas, igual sigue siendo un fantástico rioplatense, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con María Virginia Estenssoro y decir, ok, bueno, esto puede ser también gótico andino? Sin embargo, es una discusión que todavía estoy teniendo justamente con esta persona y que creo que es una discusión que está abierta todavía, definir los límites de qué es el gótico andino, de cuáles son sus rasgos, ¿no? Creo que justamente ha habido algunos paneles este año que discuten al respecto, y creo que hay una publicación que está saliendo el año que viene con este tema, ¿no? Sí, muchas gracias, es muy interesante. Pues yo creo que tu obra sí, porque yo en tu obra sí veo, ¿no? Un interés por mostrar un poquito esa historia colonial de Bolivia. A veces llegan estos fantasmas, ¿no? Como si hubiera, no sé, siento a veces como esta presencia de una historia fantasmal, ¿no? En el sentido de olvidada, de silenciada. Recuperas vocablos, recuperas algunas de las costumbres. Y en ese sentido yo también creo que tanto tu obra como la de Rivero, ¿no? Entrarían bastante bien en el término. Y qué bien que se esté escribiendo ese artículo, estaremos atentas. Gracias. Sí, y no, gracias a ti también. Tengo cuentos situados en el mundo andino, lo mismo que Giovanna, pero también tenemos otros situados en el Amazonas, ¿no? Entonces capaz se podría también hablar ahí de un fantástico, de un gótico tropical, ¿no? Muy bien, pues no sé si alguien tiene algún comentario. Denise, adelante. Hola Liliana, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartirnos a María Virginia Estenssoro. Yo no la conocía y quedé fascinada. Muchas gracias. Bueno, ahorita vi la oportunidad de hacer mi pregunta. La presencia de la cultura indígena en tu obra, sobre todo en nuestro mundo muerto, es un elemento muy importante
visibilizas la situación de los pueblos indígenas bolivianos que a lo largo de la historia han sido discriminados y relegados por este discurso hegemónico. Y creo que específicamente las formas que tienen los indígenas de concebir e interpretar el mundo permiten tejer lo sobrenatural en tus relatos. Por ello y por otros elementos que utilizas, que creo que dan cuenta de un nuevo horror hispanoamericano, te quiero preguntar, ¿cuál es tu concepto de género de terror y cómo la literatura hispanoamericana está transgrediendo este género, si es que consideras que lo hace? Gracias, Denise, por tu pregunta. Pues sí, me interesaba justamente dejar que todas esas historias, todo ese saber indígena, toda su mitología se fuera colando en los cuentos, y en muchos de ellos hay una pugna por cómo es que estos relatos se reciben, ¿no? En el caso de algunos personajes, por ejemplo, rechazan estas creencias como si se trataran solamente de superstición o de saberes que no tienen ningún valor o que son antimodernos o que van contra una idea de progreso, y me interesaba mostrar esa pugna entre no solo dos mundos, entre varios mundos que son los que conviven en Bolivia, ¿no? Con respecto al horror y cómo trabajo el horror, es una pregunta que para mí es muy difícil de responder como escritora, porque mi proceso es más bien intuitivo y me resulta más fácil ver, estudiar esos mecanismos en la obra de otras personas, de otros escritores, que en la mía propia, ¿no? Muchas veces la idea simplemente me viene por una frase que escucho o por una imagen que me anda persiguiendo durante mucho tiempo, o por una impresión o por un paisaje, ¿no? Creo que en nuestro mundo muerto, un poco el paisaje que me dio el tono de todo el libro era justamente el paisaje de la nieve de Ítaca durante 6 meses, ¿no? Que es un paisaje imponente, pero también muy desolador, muy dado a lo fantasmagórico. Y a partir del contacto con esta naturaleza invernal fue que un poco salió el ambiente de horror o de lo sobrenatural de los cuentos, ¿no? Sin embargo, más allá de mi proceso, de lo que ha inspirado, digamos, mis cuentos, sí creo que hay un debate muy interesante en este último tiempo por estudiar mejor el horror, los géneros de la irrealidad como el fantástico o como la ciencia ficción, y ver las conexiones que tienen con muchas cuestiones del presente que son tan relevantes y tan importantes, ¿no? A mí me parece súper interesante cómo, por ejemplo, la figura de la bruja ha sido recuperada en muchas autoras, ya no como una figura vilipendiada del horroroso, de la maldad, sino como una figura de poder o de sabiduría, ¿no? O como el horror, el fantástico, la ciencia ficción han servido también para explorar la situación de las mujeres en una época patriarcal, ¿no? Como lo hacen tanto escritoras como Andrea Chapela desde la ciencia ficción en México, o Lola Ancira, a Mariana Enríquez, a Samantha Schweblin, ¿no? Creo que justamente los géneros de la irrealidad están muy bien equipados para hablar de muchas cuestiones que nos competen en el presente, como la crisis ecológica, como la destrucción de los ecosistemas, porque justamente son los géneros de la irrealidad los que tratan de pensar en escalas superiores a la escala humana, los que tratan de pensar en el tiempo más allá de una vida humana, ¿no? Y justamente esto es lo que necesitamos, este tipo de imaginación, la que necesitamos para buscar soluciones a las
crisis del presente, ¿no? Como la crisis la crisis climática, digamos, que nos obliga a pensar en eras geológicas, ¿no? No solo en el tiempo de una vida humana. Entonces sí me parece que hay un renovado interés por esta literatura, si quieres llamarla de la irrealidad o especulativa, en el último tiempo, porque como se ha probado de manera más que suficiente, no son literaturas escapistas, sino más bien que tienen un alto componente político y que están diciendo cosas muy interesantes del presente. Muchas gracias, Denise. Bueno, no veo manitas levantadas, entonces en lo que preparan sus preguntas, yo quisiera retomar y agradezco mucho a Inés, a Denise, que hayan llevado la charla también hacia tu obra, porque veo yo también como una analogía, pero en movimiento inverso con la obra de Estenssoro. Nos mencionabas que en ella hay una transición o una transformación justamente desde el registro de lo fantástico en el Oxiso, y que después se vuelca hacia un registro pues más realista, más tradicional, ¿no? Y yo veo en tu obra, en los dos títulos que tienes hasta ahorita publicados, justamente el movimiento inverso. En Vacaciones Permanentes trabajas un registro, creo que también inquietante, pero desde pues desde un modelo realista, ¿no? Que toque también como fibras de la familia, de lo íntimo, y que también resultan inquietantes a la lectura. Y en Un Mundo Muerto sí hay como un hilo común, ¿no? Donde de un modo u otro tocas pues y registros no miméticos, ¿no? O de realidad, como han mencionado. No sé si nos pudieras platicar, digamos, en tu proceso, cómo fue que sucedió este tránsito. Uh-huh. Cuando escribí los cuentos de mi primer libro de cuentos, Vacaciones Permanentes, no sé, fue un trayecto raro, porque por un lado, algunos de mis primeros amores literarios fueron lecturas góticas, ¿no? Como las de Stevenson, de las hermanas Brontë, y otros autores, digamos, del gótico anglosajón, que me impactaron mucho siendo niña y adolescente. Sin embargo, en mi primer libro de cuentos, creo que todavía tenía una cercanía con esa Bolivia que yo acababa de dejar para venirme a los Estados Unidos, y que el registro que encontré para narrar ciertas cosas que me estorbaban o que me visitaban de mi relación con Bolivia fue el registro realista, ¿no? Sin embargo, cuando empecé a escribir cuentos después de haber publicado Vacaciones Permanentes y quise continuar con ese registro, sentí que había ahí algo que estaba trabado, que todo lo que salía era una suerte de letra muerta, y de hecho tuve una crisis con la escritura que duró varios meses muy desesperantes, en los que ni siquiera estaba encontrando mucha felicidad en la lectura, y eso para mí era muy raro, ¿no? Nada de lo que estaba leyendo me hablaba, me entusiasmaba. De hecho, empecé a escuchar más música, a ver más películas, para tratar de salir de ese especie de pozo en el que había caído. Y lo que me sacó justamente de esa crisis fue volver a leer a un autor argentino que se llama Folkwill. De pronto releí un cuento, Help a él, que es una reescritura de la Aleph de Borges, pero en clave muy sensorial. Se trata de un protagonista, de un hombre que come un hongo alucinógeno, la Amanita muscaria, y tiene un trip, ¿no? En el que incluso tiene sexo además sadomasoquista, con una muerta, ¿no? Con un fantasma. Y lo que hace Folkwill en ese cuento a mí era lo que necesitaba para encontrar el tono que estaba buscando, ¿no? Esta idea del desorden de los sentidos, esta idea también de que
nuestra psique es tan frágil que en cualquier momento puede ser alterada y que podemos encontrar un portal a otros mundos dentro de lo cotidiano. Entonces ese fue el momento de mi transición. Si hasta entonces estaba escribiendo yo un cuento que en ese momento era el ojo en una clave realista, ese fue el momento en que dije, no, el camino es este otro, ¿no? Y fue así como, si al principio, por ejemplo, El ojo, que fue el primer cuento que escribí de Nuestro Mundo Muerto, trataba de una chica que tiene una fascinación con un cantante de rock o miembro de una banda de rock que no le da mucha atención, ¿no? Y que ella es una chica reprimida y tímida. Ahí fue a partir de la lectura de Fogwill que de pronto empecé a ver cómo del inodoro salía un ojo flotante, ¿no? Y cómo el cuento empezaba a convertir en un cuento fantástico. Así que ese fue mi camino con el fantástico, y de ahí no he vuelto atrás, ¿no? No he podido escribir cuentos en un registro realista desde entonces. Ay, muchas gracias, Liliana. Bueno, veo a Arturo con manita levantada. Adelante, Arturo. Hola Liliana, mucho gusto. Bueno, me llamo Arturo Díez. Y bueno, mi pregunta va quizá un poco, bueno, va relacionada con tu literatura, quizá un poco fuera de foco con lo que se ha comentado hasta ahora, pero creo que también me interesa y es lo que también es un interés que tú tienes por otra plática que vi tuya con Francisco Serratos, el del libro del Capital Océano. Y bueno, entonces también leyendo tu libro de cuentos, digo, pero como líneas ya quizá más finas, no tan evidentes, pero que me llama la atención, y sobre todo en el cuento de El Caníbal, es esta pregunta constante que se va repitiendo y bueno, que no se busca responder, pero que queda implícito también una respuesta sobre los caracoles, ¿no? Dice constantemente como sienten dolor los caracoles, sienten dolor los caracoles, y ya no se retoma, pero también me llevó a otro ensayo que hace poco leí, de Mary Mitchley, que no sé si lo has leído, que se llama ¿Es un delfín una persona? Y justamente pues retoma, ¿no? Ideas de Kant, ¿no? El concepto de persona, el concepto de objeto, y sobre todo esta distinción kantiana básica que retoma creo que de la razón práctica, que es esto, ¿no? Las cosas son un instrumento, son un medio, las personas son un fin. Y entonces Mary Mitchley retoma esta idea para preguntarse, ¿no? ¿Es un delfín una persona? Ya la diferencia de estudios ya sabemos que está la categoría de persona no humana, pero bueno, Mary Mitchley en este ensayo justamente llegó a esa noción que me recordó tu pregunta, ¿no? Que decía que una manera también de medir si alguien si alguien, o sea, bueno, cualquier ser vivo es una persona, sería a través de su capacidad de sentir, ¿no? Entonces también creo que tu pregunta está apelando justamente también a esa idea, ¿no? De las personas no humanas, pues serían cualquier persona o cualquier ser vivo que tenga esta capacidad de sentir, sería de contemplar de esta misma manera, ¿no? Y también recordaba que en la plática tú hablabas justamente de estas, bueno, que estás en una casa, creo que ecológica, no recuerdo cuál era el término exacto. La biocasa. La biocasa, ¿no? Entonces me preguntaba si también, no sé si en algún momento, bueno, no he leído como obra más reciente tuya, pero si también estás pensando de alguna manera relacionar tu literatura con temas ambientales, y bueno, también evidentemente esto entra dentro del marco de la reunión reciente en Glasgow y todas esas protestas que están habiendo, ¿no? A propósito del cambio climático. Pero pues bueno, creo que también de alguna manera, por ejemplo, Mariana Enríquez lo relaciona, ¿no? Con los problemas tóxicos que hay, o sea, también son cosas que llevan el fantástico a también criticar la misma realidad respecto a los problemas ambientales que están generando. Y bueno, en estos cuentos en particular de Mundo Muerto, todavía no noto ese trazo, pero no sé si ese trazo pues aparecerá más adelante, ¿no? Porque es esta reflexión sobre las personas no humanas. Gracias, Arturo, por el comentario, y no conocía el libro de Delfines, Sexo y Utopía, y ya me lo he anotado para buscarlo. Pues sí, evidentemente una de las preguntas que me rondaba cuando escribía Nuestro Mundo Muerto era
la pregunta por lo animal, ¿no? Y la manera como nos acercamos a lo animal. A mí me parece fascinante que por un lado consideremos a un perro o a un gato como parte de nuestra familia, que le demos nombre, espacio en nuestra cama, espacio en nuestra familia, y por otro lado seamos capaces de una brutalidad tan espantosa como la que usamos para tratar a los animales que se crían en las granjas o más bien fábricas de animales y que viven vidas completamente miserables y espantosas, ¿no? Entonces, ¿qué lleva a que una especie animal sea tratada de una manera y otra sea tratada de otra forma, ¿no? Y ahí está la pregunta que mencionabas de qué es la que se ha hecho históricamente la humanidad con respecto a los animales, si son capaces de hacer qué cosas, si son capaces de pensar, ¿no? Descartes, por ejemplo, retrata al animal como a un autómata, ¿no? Como a un robot, digamos, y como bien lo has mencionado, pues toca preguntarse por la capacidad del animal de sentir dolor, ¿no? Y de tener, digamos, vidas sociales como las nuestras, de tener comunidades también, y de sentirse afectadas por el encierro, por los malos tratos y por una suerte de cosas, ¿no? Entonces también creo que el fantástico me permite eso, que es como ensanchar la imaginación, ¿no? Y hacer una pregunta como la que leías, ¿no? ¿Siente dolor un caracol? ¿No? Para mí es una pregunta que me interesa explorar, ¿no? ¿Qué significa ser otro ser vivo en este planeta? Y por eso está también muy presente la figura del animal en muchos de los cuentos de nuestro mundo muerto. Con respecto a si estoy escribiendo cuentos con la cuestión ambiental, hay algunos cuentos en nuestro mundo muerto que sí tienen esa clave. Por ejemplo, el que lleva el título del libro, Nuestro Mundo Muerto, justamente habla de una chica que ha crecido en un lugar contaminado de Rusia, y que justamente es una víctima de la radiación y que por tener cierta resistencia a la radiación es enviada a una colonia en Marte, ¿no? También en el último cuento con pájaro, se menciona ahí la cuestión de los indígenas que están esclavizados para la zafra, ¿no? Para la apertura, digamos, de la frontera agrícola en Bolivia. Pero hay un tema que me visita de manera persistente y es el tema de la radiación. Y justo dos cuentos del libro que estoy escribiendo ahora tienen ese tema. Uno de ellos inspirado en los planes del gobierno boliviano de abrir una central nuclear en la ciudad del Alto en Bolivia, que está compuesta mayoritariamente por indígenas, ¿no? Y en los riesgos que eso conllevaría también para los habitantes del Alto. Y por otro lado, hay otro cuento que ni siquiera ya sé si llamarlo ciencia ficción o no, porque está prácticamente basado en hechos reales casi por completo, que alude a un incidente nuclear que mucha gente desconoce, que ocurrió en Brasil en 1987, cuando unos chatarreros, unos recolectores de chatarra, entran a una clínica abandonada, una clínica radiológica que ha sido dejada en ruinas, desmantelan unos equipos de radiación para el tratamiento del cáncer y extraen de esta maquinaria una cápsula de cesio, que es un material radiactivo, y ellos mismos se quedan fascinados con la luz azul fluorescente que emana el cesio. Después venden la cápsula a un chatarrero y el chatarrero distribuye los granos brillantes, hermosos del cesio por todo el barrio, ¿no? Esto ocurrió en Goiânia.
Entonces, mi cuento justamente es una ficcionalización de esos eventos, así que el tema de la radiación es uno que me interesa porque por un lado estamos en la crisis climática en la que nos encontramos por el uso de los fósiles, ¿no? Como energía, como medio de energía, y necesitamos migrar a otro tipo de energía que no sea tan contaminante, y una de las opciones que surge es la energía nuclear, pero que también conlleva una serie de riesgos, ¿no? Entonces, la manera como he encontrado de reflexionar acerca de eso ha sido a través de un par de cuentos que tienen que ver con la energía nuclear. Sí, que justamente China anunció que iba a invertir un montón en los próximos años, ¿no? En energía nuclear y diferentes científicos, bueno, también investigado un poco, apuntan que sí puede ser una energía considerada como limpia, pero el problema es que haya un tratamiento adecuado de los desechos que se producen, ¿no? Que son bastante tóxicos. Muchas gracias, Liliana. No, gracias a ti. Gracias, Arturo. ¿Alguien tiene algún comentario? Si no, voy a dar lectura a algunos de los comentarios que están apareciendo en Facebook. Uno de ellos yo creo que ya tuvo una respuesta parcial en uno de tus comentarios anteriores, pero creo que es importante recuperar el comentario final. Dice Tatiana Navallo: tengo una pregunta. Al principio de la presentación se mencionó que un crítico en su proyecto de doctorado se siente incómodo al hablar de genealogía o genealogías de escritura. Mi pregunta es más bien acerca del panorama de la narrativa femenina actual y las nuevas configuraciones genealógicas que nos permiten releer a María Luisa Bombal, Amparo Dávila, y aquí el papel de las editoriales independientes, el papel que las editoriales independientes cumplen, ¿no? Que es una función vital. Pienso en Dum Dum Editora, claro. Entonces creo que quizá nos podría dar pie para hablar también de esa otra parte de tu perfil, Liliana, tu trabajo como editora. Sí, gracias, y gracias a Tatiana por la pregunta. Un saludo a Tatiana, si es que todavía está haciendo, ¿no? Porque creo que mandó su pregunta hace tiempo ya. Pues sí, de hecho la editorial que tengo en Bolivia, Dum Dum Editora, es un homenaje a Hilda Mundia, una de las autoras que he mencionado en el texto que leí hoy, porque el semanario que fundó Hilda Mundi se llamaba Dum Dum, cuando ella tenía 20 y pocos años, y a través de este semanario ella practicaba la sátira política, ¿no? hasta ser censurada. Entonces, yo nombré a mi editorial Dum Dum Editora en homenaje a este gesto punk de una escritora orureña de 20 años capaz de alzar la voz en los años 30 para hacerse la burla de los políticos hasta incomodar verdaderamente al poder, ¿no? Y sí, es una editorial que tengo desde 2017, donde por un lado me interesa el rescate de autoras o de libros que por alguna u otra razón fueron ignorados, ¿no? De hecho, la editorial empezó con la novela Eisehuas, de la escritora argentina Sara Gallardo, que también había sido un libro olvidado o ignorado durante mucho tiempo, publicado en 1971. Y también publicó, bueno, ciencia ficción, también literatura indígena. Ha salido el libro del escritor indígena Elías Caurey, Canto al Bosque, Ñepoti Capeguara, que está escrito en guaraní y en castellano, una antología también de ensayo feminista. Algunos de estos libros se pueden encontrar en México, por lo menos La desobediencia, El Oxiso y también la traducción del color que cayó del cielo de Lovecraft están disponibles en México a través de la librería Almadía y distribuidora escolar. Pero sí es interesante justamente la
la movida que hay en Bolivia de editoras, mujeres. Justamente la próxima semana se va a llevar a cabo una feria independiente que se llama Enjambre de Libros, y es notoria la participación de proyectos editoriales y de ilustración, proyectos gráficos que están dirigidos por mujeres, ¿no? Está, por ejemplo, la editorial Mantis, de la que son parte dos escritoras, Giovanna Rivero y Magela Baudoin, que publica a narradoras bolivianas y latinoamericanas. Está la editorial La Libre, que publica ensayo con un enfoque medioambiental. El Caníbal Inconsecuente, que es una editorial que recupera textos del siglo XIX. Lengua de Urucú, que es una editorial que publica poesía de mujeres. Mujeres Creando, que es la editorial de ensayo feminista. Mamahuaco, que publica antropología y literatura. Electrodependiente, que es una editorial cartonera, y así podría seguir. Todos esos son sellos llevados a cabo, llevados adelante por mujeres, ¿no? Y también hay un circuito muy creativo y muy talentoso de artistas gráficas, como Daniela Rico de La Perra Gráfica, Higiri, Merlina Nunaki, etcétera, que también ese es otro aspecto importantísimo en el circuito del libro, el de la ilustración, ¿no? Que muchas veces no lo tomamos en cuenta cuando hablamos de la producción del libro, pero en el que están incorporados proyectos de mujeres en Bolivia que son fascinantes y que vale la pena conocer más. Muchas gracias, Liliana. Y preguntan también, quizá tenga que ver con esto, no sé qué tan enterada estés, pero nos dicen que dónde se pueden conseguir tus libros aquí porque están, bueno, ya no se encuentran en las librerías. Porque no sé si Almadía ya no tiene ejemplares de este. No sé si te han hablado de alguna reedición o algo por el estilo. Y en realidad yo lo conseguí, pero con una importadora. Ah, qué interesante que haya llegado la edición española de Vacaciones Permanentes. Justo la semana pasada alguien me comentó que Nuestro Mundo Muerto, la edición de Almadía, ya se había agotado, y precisamente ayer me escribió Memo Quijas para hablarme de la reedición de Nuestro Mundo Muerto, y para hablarme también de publicar el ebook en México, ¿no? Entonces, después de esta charla, le tengo que contestar a Memo para hablar de esos asuntos. Y sí, pues yo feliz de que se haya acabado la primera edición, y también deseosa de que aparezca la próxima. Bueno, pues una maravillosa noticia, Liliana. Bueno, no sé si alguien quiera hacer un comentario final. Si no es así, Liliana, pues no tenemos más que agradecerte nuevamente esta maravillosa charla, tu compañía, y agradecer también a todos los que nos siguieron en las transmisiones durante este ciclo. Cerramos con broche de oro con esta presentación de Liliana Colanzi y esperamos encontrarnos aquí el próximo año. Liliana, no sé si quieras regalarnos unas palabras finales. Muchísimas gracias por invitarme a este ciclo. No sabía que conmigo se acaba el ciclo, lo cual es una gran responsabilidad. Ha sido un honor estar aquí, un gusto escuchar sus comentarios y sus preguntas, y felicidades también a quienes organizan este espacio para hablar de estas poéticas de lo insólito, de lo diferente, y que bueno, que continúe el ciclo el año que viene. Gracias por el espacio. Sí sea, Liliana, muchísimas gracias, y ojalá que te podamos tener aquí en presencia en Guanajuato en algún momento. Ojalá que sí, me encantaría. Ojalá que sea así. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos el siguiente año. Hasta luego. Gracias, adiós.